hacia los países en desarrollo, como es el caso de Argentina, para poder hacer frente al cambio climático, este fenómeno que se viene dando cada vez con mayor celeridad y con mayor impacto en distintos sectores productivos como es el agro. Vamos a estar hablando entonces para poder dialogar bien y en profundidad sobre este tema hoy, Fernando, con nuestra invitada. Vamos a comunicarnos ahora con Thais Gadea Lara, periodista especializada que está allí en Bakú, en Azerbaiyán. ¿Qué tal, Thais? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, hola Fernando, muy bien, aquí en lo que es ya la tarde de Bakú, que como ustedes bien estaban diciendo, se está desarrollando aún la COP, en lo que van a pasar a ser sus últimos días, pero que son siempre los más intensos porque es en donde en definitiva se tiene que empezar a destrabar todo eso que está bloqueado. Bueno, en principio quisiera preguntarte, ¿qué interpretación haces y sobre todo qué interpretación se hace allí en ese ámbito de la decisión de la delegación argentina de retirarse de la cumbre? Bueno, bien, sí, a ver, ¿cómo fue que empezó todo esto? Fue la semana pasada, y tras lo que eran los primeros rumores, yo confirmé efectivamente con la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, que hubo una decisión, una instrucción por parte de Cancillería de retirar a la delegación oficial de la COP29. Delegación que había estado lunes y martes aquí participando, negociando, discutiendo y que a partir del miércoles no se hizo presente y que es una delegación conformada por equipo tanto de la Subsecretaría de Ambiente como de Cancillería. El único argumento, porque fue todo como la información muy concisa de lo que me compartieron, el único argumento que dieron fue para no interceder en los consensos. ¿Qué puede interpretar uno de eso? Que bueno, sea un tipo de financiamiento, o sea el otro, o incluso una tercera opción, en cualquiera de los tres la Argentina iba a tener que expresar algún tipo de diferencia, ¿no? Eso es la lectura que pueda uno hacer. Y que si uno encima lo compara con lo que había ocurrido hace 2 semanas en la otra COP, la COP de biodiversidad, donde Argentina en algunos textos había empezado, por ejemplo, a pedir que no se mencionara Agenda 2030 o que no se mencionara cambio climático, bueno, ahí es donde hace mucho más sentido de que entonces Argentina iba a tener que estar expresando permanentemente diferencias. Esto es una interpretación. Ahora, está claro, ahora Thais, ese argumento es eso. Sí. Esa posición de la Argentina fue absolutamente individual, digamos, no es que había un cierto tándem, una cierta alianza con otras delegaciones para manifestar esa oposición o en cierto sentido para retirarse, para no hacerlo. Digo, fue una posición absolutamente individual. Fue una posición del gobierno, fue una posición que en esto vos me decías, bueno, ¿qué reacción generó? Generó sorpresa, yo llevo 10 años cubriendo este proceso y es la primera vez que me toca cubrir algo así. Generó mucha sorpresa, sobre todo en los otros países no latinoamericanos, pero bueno, el jefe de delegación de Bolivia, cuando yo le pregunté, él me dijo, esto no tiene ningún impacto en las negociaciones, o sea, y es que es así, o sea, lo único que genera es que, o sea, el único impacto que tiene es en el propio país, en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque como recién muy bien anticipaba Gabriela, el tema principal de esta conferencia es definir cómo va a ser la nueva meta de financiamiento climático a partir de 2025. Y Argentina, siendo un país en desarrollo, un país endeudado, un país que necesita dinero, ¿cómo puede ser inteligente que no esté participando, ¿no?, en esa discusión central en donde se está justamente negociando cuáles van a ser los detalles de esa nueva meta de financiamiento climático? Entonces, si hay un perjudicado en todo esto, en no estar aquí presente, es el propio país. La última noticia que se iba a conocer, porque esto inmediatamente empezó a generar toda una serie de rumores obvios de especulación en si entonces Argentina se iba a ir del Acuerdo de París. La semana pasada a mí desde la subsecretaría me habían dicho que no implicaba eso y hoy todos aquí nos levantamos con unas declaraciones que hizo el canciller al diario El Observador de Uruguay desde lo que fue la reunión del G20, diciendo que Argentina no se iba a ir del Acuerdo de París en cambio climático. Ahora bien, entonces Argentina, o sea, se mantiene en un acuerdo, pero no está participando en las discusiones, ¿no?, de la implementación de ese acuerdo. De ahí es que es difícil, ¿no?, comprender que haya un argumento como racional en lo que es esa decisión.
Thais, precisamente te iba a preguntar sobre esto, sobre las declaraciones del canciller Gerardo Wertheim, donde entonces confirmó que no se va a retirar Argentina, o sea, no se aparta de la Agenda 2030, pero no se retira del Acuerdo de París, ¿no? ¿Está teniendo algunas otras repercusiones esto también? Porque entiendo que les están cancelando las acreditaciones a también argentinos que están participando allí como observadores o que son integrantes de algunas asociaciones, ONGs o entidades que están allí participando en la cumbre. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también en tus reportes diarios he leído que las negociaciones están bloqueadas, ¿no? No se está entonces pudiendo avanzar en ese sentido, en esta definición entonces de financiamiento de los países más desarrollados hacia los en vía de desarrollo como somos nosotros acá en Argentina. Bueno, sí, hay varias cosas importantes. Yo creo que hay que ver un poco como que es parte del posicionamiento discursivo que tiene el gobierno de Milei y después lo que ocurre en la práctica, ¿no? Porque cuando fue lo del Pacto para el Futuro de Naciones Unidas, o sea, suscribieron, pero después dijeron en el discurso que se disociaban de lo que era el pacto. Ayer, por ejemplo, firmaron la declaración del G20, pero se disocian de los apartados vinculados a la Agenda 2030. Participaron de la COP de biodiversidad y eso es Agenda 2030, quedarse en el Acuerdo de París, o sea, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, es Agenda 2030. Entonces me parece que ahí hay que tener como, o por lo menos así es como yo también desde la comunicación, ¿no? Lo veo en cómo cubrirlo. Hay que tener también cuidado con lo que es el discurso, la enunciación, pero sobre todo en estos casos y en los espacios multilaterales, lo que termina siendo, ¿no? Como la puesta en práctica de esas cosas, ¿no? Entonces, como esto de decir, bueno, estoy pero me disocio, o sea, me quedo pero no voy a participar. Hay que ver ahí también cuánto después el proceso le permite, ¿no? Jugar con ese tipo de posiciones. Lo de las acreditaciones, así es. Porque, sí, perdón, no sé si sobre eso y me querías preguntar algo. No, sí, contanos, ¿qué pasa con las acreditaciones? No. Claro, con lo de las acreditaciones, acá es importante entender, hay distintos tipos, ¿no? De acreditaciones. Para lo que son las delegaciones de país, están quienes son delegados, que eran en este caso, ¿no? Los miembros de la subsecretaría y de Cancillería, que esos son los que se sientan en la mesa a discutir, a negociar. Y después hay una otra tipología de acreditación de países que son los Party Overflow, que significa son los observadores, ¿no? Que pueden ser representantes de la academia, del sector privado, de sociedad civil, que solicitan a Cancillería tener esa acreditación para poder participar. Pero no es que son delegación oficial de que ellos van a estar, ¿no? Negociando, vienen para otra agenda. Y a ellos, a esos argentinos que tenían esa acreditación, ayer no recibieron ninguna notificación, y esto es importante aclarar, ninguna, y cuando empiezan a salir del predio en la tarde, es que empieza a parecer que la acreditación estaba suspendida, incluso con una situación en los primeros bastante incómoda de que se acercaba seguridad, porque entonces, ¿por qué significaba que la acreditación estaba suspendida? Efectivamente, yo en ese momento, me puse en contacto con la Embajada de Argentina aquí en Bakú, sobre todo en vistas de poder ayudarlos a ellos, y hubo respuesta y ayuda por parte de la embajada. Recién hoy recibieron una notificación por parte de la convención de que el país había retirado a la delegación y por eso había quedado suspendida la acreditación. Pero por suerte en esto de que es también la comunidad, sobre todo la latina y la de multilateral, entre otros así fueron resolviendo la situación y hoy esos argentinos están participando acá, ya no con la acreditación de Argentina, pero sí con la de otras organizaciones. Y después, sobre el tema de las negociaciones, sí viene todo obstaculizado, es normal que venga obstaculizado y era por sobre todo normal con un tema como financiamiento, porque hay muchas diferencias de posición entre quienes básicamente tienen que poner el dinero sobre la mesa, que son los países desarrollados, y quienes lo deben recibir, que quieren justamente que esta meta sea ambiciosa. Hay cuestiones en elementos que se tienen que definir que hacen a la cantidad, por ejemplo, cuánto va a ser ese dinero, y que lo que pide el mundo en desarrollo es que ya no hablemos de 1.000 millones, sino que pasemos a hablar de trillones. Y hay otras cuestiones también, por ejemplo, de calidad, que tiene que ver con, bajo qué forma va a ser eso. O sea, va a seguir siendo, como es la mayoría del financiamiento climático, bajo préstamo, que eso lo único que hace es generar más deuda en países ya endeudados. En este momento están con reuniones ministeriales y con la presidencia
en la medianoche de Bakú, mañana se va a presentar un nuevo texto sobre lo que es esta nueva meta, para ya empezar a entrar a tratar, ¿no?, como de reducir las diferencias y poder llegar, ¿no?, a los consensos. Pero desde un principio ya se sabía que iba a ser difícil este tema, pero también es difícil porque el financiamiento es el corazón, ¿no?, de toda esta estructura, y es en definitiva lo que va a permitir que la acción climática sea una realidad, especialmente en los países en desarrollo como la Argentina. Por eso insisto en que la importancia de que Argentina participe de estos espacios, si no se quiere ver desde un motivo ambiental, climático, tiene que ver con lo económico también, ¿no? Puramente con eso. Así que hay que ver qué es lo que pasa. O sea, quedan 2 días o un poquito más, pero bueno, son días en los que puede pasar mucho. Thais, esta decisión, ¿no?, que tuvo el gobierno de Argentina para retirar entonces la comitiva desde allí de Bakú, ¿cómo puede ir de la mano esto con esta relación, ¿no?, que tiene de afinidad con Donald Trump? Esa decisión se tomó precisamente horas antes de que él viajara a este encuentro con Trump. ¿Cómo puede ir de la mano eso, teniendo en cuenta que en el 2017 Trump logró que Estados Unidos salga del Acuerdo de París? ¿Esto puede llegar a tener alguna suerte de presión más adelante también para que Argentina vaya en esa dirección, pese a que a hoy el canciller está diciendo que no lo van a hacer? Bueno, creo que ese tema lo he hablado mucho acá con muchos colegas, con colegas de Estados Unidos, colegas de otros países, recordando también lo que fue en su momento, ¿no? Mientras estábamos en la COP, que Trump había ganado, y algo que teníamos en común, que todo puede pasar, ¿no? Por cómo son ellos y por cómo ellos un día toman una decisión y otro día otra. A ver, lo cierto es que se sabe, obviamente, porque Donald Trump va a seguir en la misma línea y va a sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, algo que sorprenda con una decisión contraria. Eso en este caso recién se haría efectivo desde el momento en que él haga oficialmente el trámite, se hace efectivo al año. O sea que, digamos, si Trump asume y lo hace rápido, recién estaríamos hablando que en 1 año y unos meses recién Estados Unidos no iría. Y ahí hay que ser muy cuidadosos porque Argentina no es lo mismo que Estados Unidos respecto de cómo se puede quedar solo, ¿no? Entonces, si uno analiza qué le puede significar a Argentina salirse de un acuerdo en cambio climático, bueno, quizás tener un montón después de trabas en acuerdos comerciales. Recuerden, sino que cuando también Jair Bolsonaro, siendo presidente de Brasil, también amenazó un poco con irse del Acuerdo de París, y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo, bueno, no voy a hacer acuerdos comerciales con países que no respeten los compromisos climáticos. Entonces, ahí también por eso hubo muchos rumores estos días en si iba a seguir el mismo camino. Lo cierto es que en su momento, cuando Trump tomó la decisión, quedó un poco solo, incluso en el país, en los Estados Unidos, más allá de la administración nacional, los estados, los gobiernos locales de las ciudades, el sector privado, se embanderó en pos de voy a continuar con, o sea, que iban a continuar con la acción climática en el país, y eso se mantuvo. Y acá son bastante optimistas en las repercusiones que hubo obviamente es necesario tener al principal emisor histórico como Estados Unidos sobre la mesa, pero hay también mucha defensa de mantener firme lo que es el proceso, ¿no?, multilateral, por lo que significa en todo sentido, ¿no?, tener que mantener la acción climática global. Pero insisto que hay que esperar, hay que ir paso a paso, porque hoy está esa decisión y mañana sabemos que podemos escuchar otra por parte del gobierno, entonces hay que ser ahí cautelosos y ver. Al momento lo único que ocurrió fue que el gobierno retiró a la delegación acá, o sea, hoy no hay nadie en la silla de Argentina, pero se mantiene en el Acuerdo de París. Veremos después, ¿no?, qué es lo que sucede. Importantísimo este último punto, considerando sobre todo que el presidente francés estuvo hace pocas horas en la Argentina, con lo cual vale muchísimo el ejemplo de decir que, así como Francia en un momento se lo dijo a Brasil, tranquilamente se lo puede decir a la Argentina, que no quiere mantener vínculos comerciales con países que toman estas determinaciones. Y llamativo también el aislamiento en esta materia, ¿no?, del gobierno. Podría quedar solo, y está claro, como decís, Thais, que no es lo mismo que quede solo Donald Trump a que quede solo Javier Milei. Sí. Seguiremos leyéndote tu cobertura desde allí, desde Azerbaiyán, en tu cuenta de X y por supuesto allí en el portal climática.com. Muchísimas gracias por este contacto, Thais. Por favor, Fernando, Gabriela, muchas gracias a ustedes. Thais Gadea Lara, desde Azerbaiyán, donde todavía se está llevando a cabo la COP29, la
la cumbre mundial sobre clima, que desde luego en la Argentina dejó una enorme sorpresa por la decisión repentina del gobierno de enviar una delegación pero retirarla al segundo día, Gaby, con un argumento similar al que usó la semana pasada en la cumbre del G20 de Río de Janeiro, de decir, bueno, firme